Entre páramos, cumbres nevadas y volcanes se recarga el recurso natural más importante para el desarrollo de las grandes ciudades de Colombia. Capitales como Manizales, Pereira y Armenia no serían viables sin la existencia de este territorio que hoy todos conocemos como el páramo. La dotación de agua no sería suficiente para sostener poblaciones tan grandes y numerosas. Esta zona compartida por los 3 departamentos del eje cafetero es un lugar paradisíaco donde podemos observar la evolución de la vida desde nuestro pasado volcánico. El cráter Arenas, con su gran fumarola, es una evidencia de ello, así como las grandes rocas volcánicas, fruto de un pasado violento. La manera como se forma una cultura paramuna que hace uso de estos servicios ecosistémicos, pero a la vez impactan fuertemente las dotaciones de los bienes ambientales de los habitantes de las grandes ciudades y la manera como la fauna silvestre transita por este territorio es lo que veremos en este programa. Las montañas más altas localizadas al nororiente de nuestro eje cafetero hacen parte de un cinturón de volcanes extintos. Al observar la fumarola del cráter Arenas, activo en la actualidad visible desde todas las latitudes de la geografía cafetera, imaginamos a Vulcano, dios romano, gobernador del fuego y los agujeros del planeta por donde emergía la lava, forjador de espadas y armaduras para los seres mitológicos con sus ayudantes, cíclopes y gigantes en la fragua fundiendo metales preciosos para depositarlos como vetas en lo más profundo de la tierra y de esta manera tentar la codicia humana, corroborando sus alcances. Este sistema montañoso cuenta con volcanes extintos y activos debido a que en esa zona particular se encuentra un punto caliente, una región donde la magma asciende desde la parte inferior del manto, formándose en la superficie terrestre una acumulación de materiales provenientes del interior de la Tierra. Este punto caliente ha estado activo durante millones de años, formando esta cadena volcánica que conocemos como Cisne, Tolima, Santa Isabel y Ruiz. Una sucesión alguna vez tapizada en su totalidad por los depósitos de hielo en lo más profundo o nieve muy blanca en la superficie y que a medida que transitamos por este siglo XXI y avanza el calentamiento global, desaparece esta característica de pureza tan idealizada por nuestros ancestros indígenas que alguna vez, como los romanos creyeron que era la morada de los dioses, su lugar de habitación donde solo ocurrían situaciones fantásticas. Para que caiga la nieve sobre estos territorios es necesario sumar varias condiciones: aire frío, lluvia y humedad, pero todo en su justa medida. El aire tiene que estar frío y muy cargado de humedad. La altitud sobre el nivel del mar lo garantiza en las temporadas lluviosas, pero las temporadas secas cada vez más largas limitan las nevadas. La radiación solar y el incremento de la temperatura debido a la alta carga de contaminantes atmosféricos de efecto invernadero descongela los depósitos de hielo formado durante miles de años. Depósitos necesarios para la regulación del clima y el agua de la ecorregión de la que dependen las civilizaciones del eje cafetero, además de su fauna silvestre. Cuando viajamos por la vía que de Manizales conduce al municipio de Honda en el Tolima, todo el paso por el páramo de Letras es como un viaje a nuestro pasado ardiente. La vía recorre suelos formados por ceniza volcánica de una gran fertilidad y las rocas observadas a la vera del camino son depósitos de lava antigua, testigos de pretéritas erupciones volcánicas. Adentrándonos en el Parque Nacional de los Nevados, podemos observar el paisaje lunar.
una gran extensión de depósitos de rocas volcánicas y plutónicas expuestas por la erosión, generada por la lluvia y la desaparición del glaciar. Una roca ígnea bastante interesante y abundante en nevados es la piedra pómez. Su nombre proviene del latín y significa espuma. Es de muy baja densidad, puede flotar hasta en el agua, tiene muchas porosidades. Se formó debido a que el agua atrapada en la roca por la alta temperatura busca una salida rápida y convierte el magma en una piedra espumosa que se enfría. Se solidifica y cae a la tierra y los seres humanos la han usado desde que la descubrieron para suavizar las callosidades formadas por la sobrefricción de sus extremidades con el piso, los zapatos o las herramientas. Bueno, la piedra pómez es efecto de la actividad volcánica durante los procesos eruptivos. Digámoslo, su importancia se da más para uso cosmético que para una explotación mineral como tal. Entre las cumbres nevadas y los volcanes se encuentran los páramos, estos ya constituidos en sitios de mucha importancia para la naturaleza por la cantidad de condiciones ambientales reunidas para la conservación de la vida. Es un ecosistema de alta montaña con predominio de vegetación del tipo matorral con arbustos de muy bajo crecimiento y por condiciones de presión de porte muy bajo, por lo que está catalogado como pradera y matorral de alta montaña. Podemos encontrar este tipo de ambiente natural en altitudes mayores de 3.000 metros sobre el nivel del mar hasta 4.000, donde la presión de la atmósfera no le permite a las formas de vida prosperar. Debido a que las condiciones se tornan adversas a estas zonas, solo encontramos nieves perpetuas o depósitos de rocas volcánicas, producto de erupciones antiguas. Hablamos de páramo cuando estamos entre los 2.800, 3.200 metros sobre el nivel del mar hasta los 4.700 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, cuando se ven ya cambios de la vegetación. Y la característica principal de un páramo es ver una vegetación achaparradita o más pequeña, más bajita, y ya se encuentran zonas características de páramo como es la cobertura de pajonal arbustal o frailejonal arbustal o frailejonal arbustal pajonal. ¿Por qué es bajita esta vegetación? Porque el metabolismo del páramo es lento, entonces debido a las condiciones de presión altitudinal y presión atmosférica, las especies tienen un ritmo de crecimiento más pequeño. De acuerdo con estudios de balances hídricos realizados por expertos en los parques nacionales naturales de Nevados y Tatamá, el almacenamiento de agua o reserva en el suelo es progresivo desde el mes de enero hasta marzo o abril, donde se alcanza gran capacidad de reserva mantenida así para el resto del año, disminuyendo drásticamente en los meses de julio y agosto, lo cual tiene mucho sentido. Esta reserva empieza a desplazarse superficialmente desde los humedales por manantiales y riachuelos o de manera subterránea por los acuíferos, que son mantos de arena bajo tierra por donde se desplaza el agua para abastecer los ríos del territorio salvaje cafetero. La importancia del páramo para el eje cafetero y en general para el mundo es la regulación hídrica. En Colombia del páramo se provee el 70% del agua, es decir, esta regulación hídrica desde las gotas de lluvia, desde las coberturas que guardan y regulan, almacenan el agua que cae y que de allí se desprenden los ríos. Por ejemplo, el caso del páramo de los Nevados, el río Otún, nace de esa zona del Nevado Santa Isabel y va hacia la laguna, allí se almacena y sale el río Otún, que abastece pues toda esta cuenca del río Otún que llega a Pereira y a otras ciudades principales. En el territorio colombiano, a lo largo de su historia natural, se han conformado 37 páramos que proveen el 70% del agua que consume el país.
Sin Chingaza, Bogotá no podría soportar toda la población que hoy recibe con esfuerzo para consolidarse como ciudad capital. Al igual que el agua para Medellín proviene del páramo de Belmira y así sucesivamente para una buena cantidad de ciudades capitales de Colombia. Manizales, Pereira y Armenia obtienen el valioso líquido de los ríos Blanco, Otún y Quindío, provenientes todos del páramo. Si no existiera este tipo de ecosistemas, estas ciudades no tendrían la capacidad de obtener esta cantidad de agua, restringiendo su potencial crecimiento y desarrollo. La pregunta obligada para todos como generación del siglo XXI es: ¿será que la capacidad de los páramos para dotar de agua a estas metrópolis es infinita? ¿Hasta cuándo y para cuántos alcanzará el preciado líquido? Y la respuesta a la pregunta tiene que ver con la capacidad de los habitantes y visitantes tengan de consumir con moderación, la facultad que tengan para disfrutar de su dotación diaria. Solo de esta manera se podrá garantizar agua al menos para los que habitamos hoy el territorio cafetero. Para los futuros desarrollos, los planificadores deberán decidir hasta cuándo y dónde crecen las ciudades para brindar bienestar a una población con un recurso finito. Por lo anterior, se reconocen los páramos como sistemas socioecológicos que juegan un papel clave en la prestación de servicios ecosistémicos, porque además del agua provee condiciones ambientales precisas para la regulación térmica de toda la ecorregión eje cafetero con su dinámica de intercambio gaseoso. Viento cálido que asciende desde las grandes ciudades cargado de contaminación. Ingresa al páramo y es convertido en viento más frío y aire purificado por las praderas y pajonales, en los cuales se recuesta dejando su aporte de dióxido de carbono, influyendo sobre altiplanos, valles interandinos, zonas costeras, llaneras y amazónicas, albergando una biodiversidad extraordinaria. El páramo es muy rico en vida silvestre. El mayor representante de este ecosistema es el frailejón, es el rey del páramo. Colombia cuenta con 88 especies, de las cuales 10 son endémicas, lo que quiere decir que solo se encuentran aquí, en este país. En el páramo de los Nevados existe una de ellas, Speletia hartweggiana, es clave para la captura de la humedad atmosférica para convertirla en gotas de agua que luego llegarán al suelo para alimentar lagunas, manantiales y riachuelos. En los páramos también se ubican más de 4.700 especies de plantas, lo que quiere decir que aunque abarquen solo el 3% del territorio colombiano, albergan al 17% de la biodiversidad total del país. No son ecosistemas aislados, se conectan con bosques y humedales de tierras altitudinalmente más bajas, lo que permite el tránsito constante de especies por este territorio para el intercambio genético. Probablemente en épocas de celo transitarán por allí el puma en busca de su hembra, al igual que la danta y el oso de anteojos. Bueno, la importancia del páramo para la supervivencia de los grandes mamíferos, pues hay diferentes importancias o diferentes características. Una de ellas es, primero, para los grandes mamíferos sirve como corredor. Es decir, corredor y refugio. Los grandes mamíferos utilizan dos ecosistemas principales, los de bosque altoandino y el páramo. Es una zona transicional entre bosque altoandino y páramo que permite refugio, permite alimentación, y cuando no hay alimento, cuando se necesita escapar o irse a otras zonas, el páramo permite la conexión con otros ecosistemas altoandinos. Ver las dantas caminar por estos territorios se está volviendo común, así como observar a los osos de anteojos, el guardián del bosque.
Por estos tiempos deberíamos llamarlo el guardián de los páramos, por las múltiples veces que es observado por visitantes a esta región. Junto con la danta de montaña, son los mamíferos más grandes con la capacidad de habitar este tipo de sitios debido a la riqueza de sus forrajes para la danta y de alimento para el oso de anteojos, que puede tener una dieta suficientemente variada desde insectos, pequeños reptiles, hasta presas grandes como los venados de cola blanca. Buscando territorios donde puedan desarrollarse con libertad plena, se desplaza la fauna silvestre desde las zonas de conservación en los bosques de los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima. Aquí tienen todas las posibilidades para realizar los intercambios genéticos que requiere cada uno de los individuos para seguir evolucionando como especie. Así lo han hecho durante miles de años. Este es territorio de encuentro para los grandes mamíferos como la danta de páramo, que en las épocas secas y en su período de celo se desplaza hacia estos territorios en busca de su pareja para aparearse y procrear. Los cerdos de monte colombiano, parientes de los jabalíes de Norteamérica, hacen lo propio, a diferencia de la danta que lo hace de manera solidaria. Esto lo realizan en grandes manadas, familias enteras que cuentan con una estructura jerárquica bien organizada para un desplazamiento seguro. Tienen toda esa área como corredor principal, pero también en algunos casos como el oso de anteojos o como la danta, en algunos casos permite la alimentación. Por ejemplo, el oso de anteojos se alimenta de algunas bromelias que están en el páramo. Entonces permite hábitat y alimento a los grandes mamíferos. Ante la oportunidad de alimento como seguimiento el rastro de estas presas, el puma desde los bosques altoandinos se desplaza hacia el páramo en busca de una oportunidad para predar una presa que guardará en lugar seguro y se convertirá en alimento de toda la semana. La fauna silvestre requiere de estas grandes extensiones para desplazarse, pero a la vez que lo hace va llenando de especies nuevas todos los rincones por donde se camina. Mamíferos como las dantas y los pecaríes van comiendo semillas y transportándolas por grandes extensiones donde luego de pasar por su tracto digestivo son dispuestas sobre suelo nuevo. Una semilla con todas las posibilidades para sobrevivir, activada por la temperatura corporal de estos individuos, con una provisión de abono lista para germinar como vida nueva. Este tipo de habitantes son importantes dispersores de semilla, por lo tanto se convierten en los grandes constructores de bosques en nuestro territorio salvaje cafetero. Las fuentes hídricas desde el páramo hasta los bosques altos andinos son patrulladas por los patos de torrente o zambullidores que buscan crustáceos, peces, pequeños anfibios y otro tipo de fauna acuática de la cual se alimentan. Existen otras aves de importancia en la frontera del páramo. El gran predador de las especies menores, el águila real de montaña, encargada de mantener cantidades equilibradas de serpientes y culebritas, a las cuales le hacen control biológico. También mantienen controladas las poblaciones de roedores. La fauna del páramo es bastante variada. Algunas especies propias del páramo por la existencia de grandes extensiones de praderas convertidas en un paraíso. Hábitat para el venado o ciervo blanco, gracias a su pelaje, aunque en algunas ocasiones, sobre todo en las temporadas secas, se aventura hasta territorios cercanos y fuera del páramo como el bosque alto andino. También propio de los páramos, el oso de anteojos, llamado ucumari por nuestros ancestros indígenas o guardián del bosque traducido al español. Imagen formada durante muchas generaciones cuando podía vagar por todos los territorios salvajes cafeteros, antes de haber sido presionado para ubicarse en estos sitios donde se siente seguro y encuentra un alimento sabroso para él en los tallos del frailejón y algunas presas ocasionales como venados o pecaríes de acuerdo con la ocasión o la oportunidad.
Colombia cuenta con el 50% de los páramos a nivel mundial. Aunque no todo su territorio pertenezca a este tipo de ecosistema, es un área muy grande, cercana al 3% de la superficie del país. Desde épocas coloniales se asentaron familias enteras que quisieron aprovechar las bondades de este ecosistema y enfrentar sus adversidades. Por ello se le considera como un sistema socioecológico, donde se forjó una subcultura conocida en el eje cafetero como paramuna, siendo su actividad comercial principal el cultivo de papa y el pastoreo de ganado, encontrándonos en la actualidad con una encrucijada impactante frente al territorio, la cual tiene que ver con la conservación del agua y los otros servicios ecosistémicos para las grandes ciudades o la ganadería extensiva y los grandes cultivos de papa para sostener una cultura. Obtención de recursos para el bienestar de los paramunos. Una situación que se debe resolver pensando en el bienestar de todos. La actividad humana en el páramo ha generado un gran impacto, un gran efecto que hace que se destruyan las coberturas principales. Es decir, las coberturas de frailejonal arbustal o de pajonal arbustal o las principales coberturas de páramo se han venido afectando desde hace mucho tiempo por la actividad ganadera principalmente. Las personas que habitan en páramo o los ganaderos queman principalmente estas coberturas para generar una extensión de área para soltar el ganado. El ganado se suelta allí y pisotea turberas, pisotea humedales, pisotea cobertura principal de páramo y las afecta, disminuye, contamina, permite que se colmate los humedales, que se genere una acumulación de sedimentos que tienen grandes contaminantes y por ello pues se genera toda una cadena de afectación, de contaminación. El ecosistema del páramo del Parque Nacional de los Nevados en su totalidad alguna vez fue territorio virgen, indomable. En la actualidad, algunos sectores podría considerarse que tienen estas características, aunque en nuestro territorio aún queda un ecosistema totalmente indómito. Praderas donde aún no ha llegado la mano del hombre a tratar de domesticarlas. En el Parque Nacional Natural de Tatamá, al occidente de nuestros departamentos, imponente y majestuoso, solo se deja ver desde la distancia, pero no permite que ningún humano tenga acceso a zonas sagradas, donde la fauna silvestre retosa tranquila. De la salud ambiental de estos ecosistemas depende la oferta del recurso hídrico de los habitantes del territorio salvaje cafetero, los cuales, frente al cambio climático y la presión agropecuaria, situaciones que están cambiando las condiciones ambientales, solo le quedan dos opciones posibles: adaptarse a las nuevas condiciones climáticas y mitigar el impacto de las mismas, además de reglamentar la manera como sus antiguos pobladores hacen uso del mismo. Es necesario construir un pacto social donde las personas que realizamos impactos indirectos con nuestras acciones que aceleran el calentamiento global decidamos cambiarlas, encaminadas a reducir y limitar las emisiones de gases efecto invernadero. Saber qué comprar y dónde comprar son muy importantes y los habitantes antiguos y nuevos del páramo desaprendan las actividades culturales con las que conquistaron este territorio y aprendan las nuevas técnicas con las que puedan realizar un desarrollo sostenible con el menor impacto sobre los páramos. Pacto social que nos llevará a vivir en armonía con este ecosistema maravilloso y lo podamos heredar a las siguientes generaciones.